En marzo de 2012, el cuerpo sin vida de Rachel Keller, de 28 años, fue encontrado en una lujosa villa, en una exclusiva isla de Fiji. Lo que comenzó como una luna de miel de ensueño, se convirtió en una tragedia escalofriante. La investigación que siguió reveló el desmoronamiento aterrador del matrimonio de Rachel con su esposo, David Keller, de 31 años, un hombre cuya celosía y enojo lo llevaron a cometer actos inimaginables. Su historia comenzó 3 años antes, en 2009, cuando un romance relámpago los unió en una relación que parecía perfecta en la superficie, pero escondía grietas peligrosas debajo. El 10 de marzo de 2012 comenzó como un día cualquiera para el personal de un exclusivo resort de lujo en Fiji. El aire era cálido, el cielo de un azul impecable, y las parejas de recién casados paseaban por las playas de arena blanca, tomados de la mano. Era una mañana de postal perfecta, hasta que la tranquilidad se rompió con un descubrimiento que cambiaría todo. Rachel Keller, una recién casada de 28 años, se alojaba en una de las villas más privadas del resort, junto con su esposo David. La pareja era el centro de atención del personal. Una pareja llamativa que aparentaba estar profundamente enamorada, aunque sus interacciones a veces insinuaban cierta tensión subyacente. Esa mañana, el personal notó algo extraño. David no se presentó para la excursión que tenían planeada, un lujoso crucero diseñado para mostrar lo mejor de las islas. Cuando la conserje del hotel llamó a su villa para verificar, no obtuvo respuesta. Esto era inusual dado el carácter puntual y educado de Rachel. Se envió a una empleada de limpieza para investigar. Lo que encontró en la escena fue horroroso. El cuerpo sin vida de Rachel yacía en el suelo de mármol de la habitación, con el rostro hinchado y golpeado, y rastros de sangre seca corriendo desde su frente. Las heridas sugerían que había sufrido múltiples golpes en la cabeza. Cerca se encontraba un botellón de champán roto, bañado de sangre. El contraste del rojo con las elegantes sábanas blancas de la villa hacía que la brutalidad del acto fuera aún más impactante. Los moretones en los brazos y el torso de Rachel, algunos recientes y otros más antiguos, insinuaban un historial de violencia que había pasado desapercibido. El personal llamó inmediatamente a la policía de Fiji, que llegó rápidamente y comenzó la investigación. Para el 11 de marzo de 2012, la historia ya se había esclarecido con claridad inquietante. David Keller, de 31 años, fue llevado a interrogatorio. Lo encontraron desplomado en un sofá de la sala de estar de la villa, con la ropa arrugada y levemente manchada con lo que parecía ser sangre. Afirmó no recordar nada de la noche anterior, culpando repetidamente su estado mental al exceso de alcohol. El personal del hotel corroboró que David había consumido una cantidad significativa de alcohol en el bar del resort la noche anterior. Testigos lo describieron como argumentativo y agitado, especialmente hacia Rachel. La pareja había sido vista discutiendo en el bar hasta altas horas de la noche. El personal recordó los intentos de Rachel por calmar a David, hablando con un tono bajo y medido, en contraste con el tono agudo y airado de él. David la había acusado de prestar demasiada atención a otro huésped, un hombre mayor que estaba sentado cerca de su mesa. Aunque Rachel trató de tranquilizarlo, la ira de David parecía aumentar. Según las imágenes de seguridad revisadas más tarde por la policía, la discusión se trasladó al área de descanso al aire libre del resort, donde se vio a David agarrar con fuerza el brazo de Rachel mientras ella intentaba irse. Aunque su rostro estaba mayormente cubierto por sombras en las imágenes granuladas, su lenguaje corporal parecía tenso y defensivo. La investigación reveló más pruebas forenses que debilitaron las afirmaciones de David sobre su pérdida de memoria. Se encontraron huellas dactilares coincidentes con las suyas en el cuello ensangrentado de la botella de champán, el arma que se creía responsable de las heridas fatales de Rachel. Los analistas notaron cómo la fuerza de los golpes había hecho que la botella se rompiera,
dejando fragmentos incrustados en las heridas de Rachel. Era un nivel de violencia difícil de atribuir a un accidente o un arrebato de borrachera. La villa ofrecía más pistas. Los patrones de salpicaduras de sangre indicaban que había ocurrido una lucha cerca de la cama. Rachel probablemente había sido acorralada allí, sin posibilidad de escape. Una lámpara derribada, sábanas rasgadas y un rastro de vidrio roto sugerían caos. Un contraste impactante con la vista serena del océano que se extendía justo fuera de las grandes ventanas de la villa. Para el 20 de marzo de 2012, el caso contra David Keller se había vuelto imposible de ignorar. Capturaron a David arrastrando a Rachel de regreso a la villa alrededor de la medianoche. Sus movimientos eran lentos, su cabeza inclinada como si intentara resistirse pero careciera de fuerza. Testigos en el bar confirmaron que la pareja no había regresado en armonía. El personal reportó haber escuchado gritos amortiguados provenientes de la villa poco después, aunque nadie intervino, asumiendo que se trataba de otra discusión. Con estas piezas de evidencia, las huellas dactilares, las grabaciones de las cámaras de seguridad y los hallazgos forenses, las autoridades locales acusaron formalmente a David Keller del asesinato de Rachel Keller. Su arresto marcó el primer paso para desentrañar lo que realmente sucedió en esa fatídica noche. Aun cuando lo llevaron bajo custodia, persistían las preguntas. ¿Cómo un viaje de ensueño se convirtió tan rápidamente en una pesadilla? ¿Qué alimentó la rabia detrás de un acto de violencia tan extremo? ¿Qué secretos podrían seguir ocultos en las vidas de una pareja que, para el mundo exterior, parecía perfecta? Las respuestas se encontraban en alguna parte de las pruebas, esperando ser descubiertas. Pero, por ahora, todo lo que quedaba era la escalofriante realidad de la muerte de Rachel Keller, una tragedia que dejó cicatrices permanentes en su familia, en el personal del resort y en el paradisíaco paisaje de Fiji. Rachel Keller siempre había sido una presencia luminosa en cualquier lugar al que llegara. Era el tipo de mujer que dejaba una impresión duradera, no porque buscara atención, sino porque irradiaba amabilidad y creatividad, haciendo que quienes la rodeaban se sintieran cómodos. Como ejecutiva de marketing, Rachel prosperaba conectando con los demás, siempre llena de ideas nuevas y con una pasión evidente por su trabajo. Sus amigos la describían como una soñadora, alguien que veía el mundo como un lugar lleno de posibilidades. Por eso no fue una sorpresa que cuando conoció a David Keller en un evento de networking 3 años antes, surgiera una conexión inmediata. David era carismático, el tipo de hombre que sabía cómo causar una buena impresión. Como desarrollador inmobiliario, era exitoso y confiado, conquistando a todos con su ingenio y atractivo. Rachel se sintió atraída por su ambición y la forma en que la hacía sentir como el centro del universo. Rápidamente se volvieron inseparables. Para Rachel, parecía la historia de amor que siempre había soñado. Un romance vertiginoso lleno de grandes gestos y promesas de un futuro eterno. Sin embargo, David tenía un lado oscuro que no siempre era evidente. Detrás de su encanto, había momentos en los que su temperamento se volvía afilado e intransigente, a menudo por cosas insignificantes. Era profundamente celoso. Aunque trataba de disfrazarlo con humor o excusas, su forma de beber, aunque no constante, a veces exacerbaba sus estados de ánimo hasta niveles peligrosos. A pesar de estas señales de advertencia, Rachel se enamoró profundamente de David. Creía en su potencial, en el de ambos como pareja, y decidió ignorar sus crecientes preocupaciones. Cuando David le propuso matrimonio en París, bajo el resplandor de la Torre Eiffel, ella aceptó sin dudar. El momento fue perfecto, como sacado de una película romántica, pero en los meses posteriores comenzaron a aparecer grietas en su relación aparentemente perfecta. La planificación de la boda se convirtió en una fuente de tensión en lugar de alegría.
David insistía en controlar hasta los detalles más pequeños, discutiendo con Rachel por cosas tan triviales como los arreglos florales o el plano de asientos. Rachel compartió sus preocupaciones con amigos cercanos, pero solía restarles importancia. Se decía a sí misma que todo era por el estrés de organizar un gran evento y que las cosas mejorarían una vez que la boda pasara. De alguna manera, eso parecía cierto, al menos por un tiempo. La boda fue un evento grandioso, del tipo que deja a los invitados maravillados por el amor que parecía unir a la pareja. Rachel se aferró a la esperanza de que realmente estaban comenzando un nuevo capítulo, uno libre de las tensiones que habían ensombrecido su compromiso. Cuando subieron al avión rumbo a Fiji, el 5 de marzo de 2012, Rachel estaba llena de emoción. Esta era su luna de miel, el viaje de su vida, y estaba decidida a que fuera inolvidable. Los primeros días parecí cumplir con ese sueño. El resort era impresionante, ubicado en una parte aislada de la isla, con aguas cristalinas y atardeceres que pintaban el cielo en vivos tonos de naranja y rosa. Rachel compartió fotos en redes sociales, instantáneas de ellos riendo en la playa, disfrutando de cenas a la luz de las velas y explorando la isla. Para todos los que miraban desde afuera, parecía que los Keller vivían la luna de miel perfecta. Pero esa perfección era solo una fachada. Bajo la superficie, las tensiones estaban en ebullición. El personal del resort recordó momentos que insinuaban problemas. El estado de ánimo de David podía cambiar repentinamente, convirtiendo lo que debían ser momentos románticos en comidas silenciosas y tensas o discusiones susurradas. Testigos afirmaron haber visto a Rachel intentar calmarlo con un tono tranquilizador. Ella trataba de desactivar sus arrebatos. Siempre parecía asumir la culpa de cualquier desacuerdo, quitando la importancia con una pequeña sonrisa, como si no quisiera hacer una escena. Para el 9 de marzo de 2012, las tensiones habían alcanzado un punto crítico. Esa noche pasaron tiempo en el bar del resort, un lugar vibrante donde las parejas de recién casados compartían historias de sus aventuras. Rachel, siempre sociable, entabló una conversación casual con un hombre mayor sentado cerca. A los ojos de cualquiera, parecía una interacción inocente, un simple intercambio de cortesías. Pero David no lo vio así. Su celosía, ya burbujeante bajo la superficie, explotó. El ambiente del bar cambió. El personal y los huéspedes notaron la tensión entre la pareja, mientras la voz de David se alzaba y sus gestos se volvían más bruscos. Rachel intentó razonar con él, inclinándose cerca como si quisiera mantener la conversación en privado. Pero la ira de David era imposible de contener. Finalmente, el personal intervino, sugiriendo amablemente a David que regresara a su villa para calmarse. Más tarde esa noche, las cámaras de seguridad captaron a la pareja dejando el bar. En las imágenes, se ve a David sujetando con firmeza el brazo de Rachel mientras la guiaba hacia la villa. Ella no se resistió, pero su postura era rígida y sus pasos vacilantes. Fue la última vez que alguien vio a Rachel con vida. A la mañana siguiente, el sol se alzó sobre Fiji, bañando el resort en una luz dorada. Sin embargo, dentro de la villa, algo inimaginable había ocurrido. Rachel Keller, la mujer brillante y creativa que una vez soñó con un amor de cuento de hadas, nunca despertaría de nuevo. La investigación de lo sucedido aquella noche y las primeras horas del 10 de marzo de 2012 reveló una serie de eventos llenos de rabia, miedo y desesperación. Las pruebas forenses reconstruyeron los últimos momentos de la vida de Rachel Keller, una secuencia de violencia que expuso la magnitud del conflicto interno de David Keller. Esa noche, la villa había comenzado como muchas otras durante su luna de miel, pero la tensión de la discusión en el bar lo siguió hasta su habitación.
Rachel, probablemente agotada y tratando de evitar más conflictos, se retiró al dormitorio. En algún momento buscó refugio en el baño, cerrando la puerta con llave tras de sí. Los expertos forenses notaron más tarde arañazos y abolladuras alrededor de la manija de la puerta, claros signos de un intento por forzarla. La madera cerca del pestillo estaba astillada, resultado de que David rompió la puerta en un ataque de furia. Lo que sucedió después fue brutal y trágico. La ira de David se desbordó completamente. Una botella de champán, probablemente preparada para un brindis romántico, se convirtió en un arma en sus manos. Según la investigación, golpeó a Rachel con tal fuerza que la botella se rompió al impactar, esparciendo fragmentos de vidrio por el suelo del baño. El análisis de las salpicaduras de sangre pintó un cuadro desgarrador del ataque. Los patrones en las paredes y el suelo mostraron que Rachel intentó protegerse, moviéndose desesperadamente mientras intentaba escapar de los golpes, pero no hubo escape. Rachel recibió múltiples golpes. El primero probablemente la dejó aturdida, dejándola vulnerable a los siguientes. La intensidad de los golpes fue evidente. Los expertos determinaron que la naturaleza de las heridas indicaba que Rachel colapsó tras los primeros impactos, su cuerpo cayendo contra las frías baldosas del suelo. La sangre se acumuló alrededor de su cabeza, evidencia del trauma fatal que había sufrido. La botella rota yacía entre el caos, con sus bordes dentados manchados de sangre. Pequeños fragmentos de vidrio fueron encontrados incrustados en la piel de Rachel, un cruel recordatorio de la violencia que había soportado. A su alrededor, los objetos del baño estaban desordenados. Un portajabones volcado, una cortina de ducha rasgada, todo indicando una lucha breve pero intensa. A medida que los investigadores reunían las piezas del caso, comenzaron a descubrir más sobre el hombre detrás de la violencia. La vida de David Keller siempre había parecido pulida y exitosa, pero bajo la superficie llevaba consigo el peso de un pasado problemático. Los informes psicológicos revelaron que David había crecido en un hogar marcado por la inestabilidad. Su padre, una figura autoritaria y a menudo abusiva, le inculcó un profundo miedo al rechazo. Su madre, aunque cariñosa a su manera, luchaba con su propia salud mental, dejando a David lidiando con un ambiente volátil. Con el tiempo, David aprendió a ocultar sus inseguridades con encanto y confianza. Pero aquellos más cercanos a él, incluidas antiguas parejas, habían vislumbrado ocasionalmente el lado más oscuro de su personalidad, un temperamento incontrolado, posesividad y una necesidad de control. Eran rasgos que surgían en momentos de estrés o conflicto. Aunque David nunca había sido violento antes, su incapacidad para manejar sentimientos de inadecuación o traición siempre había sido una señal de advertencia. La muerte de Rachel reveló que la furia de David aquella noche no fue premeditada, sino la culminación de años de ira y problemas de control no resueltos. Cuando Rachel Keller se refugió en el baño, probablemente desencadenó en David Keller un sentimiento de rechazo que no podía tolerar. En su mente, el acto de cerrar la puerta con llave se convirtió en un símbolo de desafío, un reto a su autoridad. La tormenta de emociones, celos, rechazo y rabia, explotó de una manera que incluso él podría no haber anticipado. Cuando la violencia terminó y la villa quedó en silencio, la enormidad de lo que había sucedido comenzó a hacerse evidente, pero ya era demasiado tarde. Rachel, la mujer que una vez creyó en el potencial de David para el bien, yacía sin vida en el lugar al que habían ido para celebrar su amor. El baño, con su diseño elegante y su vista al tranquilo océano de Fiji,
se había convertido en una escena del crimen. La complejidad psicológica de las acciones de David dejó a los investigadores enfrentando preguntas difíciles. ¿Cómo pudo un hombre que parecía tan encantador y exitoso albergar tal oscuridad? ¿Cómo una relación que comenzó con amor y promesas terminó en una violencia tan devastadora? El juicio de David Keller comenzó el 18 de marzo de 2013, un año y medio después de la muerte de Rachel. Para entonces, la historia ya había capturado la atención de los medios internacionales, con noticias de todo el mundo cubriendo cada detalle del caso. La idea de una luna de miel en el paraíso que terminó en un asesinato fascinaba al público, que seguía el juicio con interés, ansioso por comprender cómo pudo ocurrir un evento tan horroroso. El primer día, la sala del tribunal estaba llena de reporteros, expertos legales y familiares tanto de David como de Rachel, todos ocupando los bancos. Los padres de Rachel, Grace y Thomas Keller se sentaron en la primera fila, sus rostros marcados por el dolor. Alguna vez habían albergado esperanzas para el futuro de su hija, imaginándola con una familia propia. Ahora estaban allí para presenciar cómo el hombre que habían aceptado como yerno enfrentaba la justicia por su brutal muerte. La fiscalía presentó un panorama condenatorio de David Keller, describiéndolo como un hombre consumido por los celos y la necesidad de control. Explicaron cómo su inseguridad y posesividad se tornaron mortales aquella noche fatídica en Fiji. Las pruebas del crimen se presentaron con precisión, comenzando con el análisis forense de las heridas de Rachel y la botella de champán rota. La fiscalía también destacó las imágenes de las cámaras de seguridad que mostraban a David arrastrando a Rachel de regreso a la villa tras la discusión en el bar. Una imagen difícil de olvidar. Testigos del resort, incluidos empleados y otros huéspedes, testificaron sobre el comportamiento errático de David durante la luna de miel, recordando las discusiones acaloradas y su ira creciente. Era un patrón que, según la fiscalía, culminó en la violencia del 10 de marzo de 2012. El equipo de defensa, liderado por un abogado reconocido, intentó cambiar la narrativa. Argumentaron que David había estado intoxicado la noche del asesinato y que no era completamente consciente de sus acciones. Llamaron a psicólogos que testificaron sobre su pasado problemático, detallando las cicatrices emocionales dejadas por un padre abusivo y una infancia caótica. Estos testigos describieron a David como un hombre que había luchado toda su vida con sentimientos de inadecuación y rechazo, sugiriendo que sus acciones no fueron las de un asesino frío, sino de alguien abrumado por años de trauma, no resuelto. La defensa trató de presentar el asesinato como un accidente trágico e improvisado, más que un acto deliberado de violencia. A pesar de estos esfuerzos, el jurado no se dejó convencer. Las pruebas de la fiscalía eran abrumadoras y los argumentos de la defensa no lograron explicar la brutalidad del asesinato de Rachel. El 25 de marzo de 2013, tras deliberar solo 3 horas, el jurado emitió su veredicto: culpable de asesinato en segundo grado. El anuncio provocó una mezcla de emociones en la sala. Grace y Thomas Keller lloraron en silencio, abrazándose mientras el peso del veredicto se asentaba. David permaneció inmóvil, con el rostro pálido mientras asimilaba la realidad de su condena. La sentencia tuvo lugar 2 semanas después, el 9 de abril de 2013. Las palabras del juez fueron firmes al imponer una cadena perpetua, asegurando que David pasaría el resto de su vida tras las rejas. Para la familia de Rachel, la sentencia ofreció un sentido de justicia, pero no cierre. La pérdida de su hija era una herida que nunca sanaría por completo. En los meses posteriores al juicio, la vida de ambas familias cambió irrevocablemente. Grace y Thomas Keller
canalizaron su dolor en la defensa de otras víctimas de violencia doméstica. Iniciaron una campaña para crear conciencia sobre el tema, viajando por el país para hablar en eventos y compartir la historia de Rachel, con la esperanza de prevenir que otras familias sufrieran la misma tragedia. Para la familia de David, las consecuencias fueron devastadoras de una manera diferente. Sus padres, James y Marilyn Keller, lucharon por reconciliar al hijo que habían conocido con el hombre que había cometido un acto tan atroz. Lo que una vez fue una familia exitosa en bienes raíces, se convirtió en el blanco del escrutinio público y rumores. Su reputación se vio manchada y se retiraron de los círculos sociales, mudándose a un lugar más tranquilo, en un intento de escapar de la sombra del crimen de David. Sin embargo, incluso en su aislamiento, llevaban consigo el peso de la vergüenza y la pérdida, llorando tanto la muerte de Rachel como el colapso de la vida de su hijo. El resort en Fiji, alguna vez un refugio para recién casados y buscadores de lujo, se volvió tristemente célebre como el escenario de la tragedia. Su imagen prístina quedó manchada y las reservas cayeron drásticamente en los meses posteriores al asesinato. Para el personal que había estado allí esa noche, la villa donde murió Rachel se convirtió en un recordatorio constante de la violencia que había destrozado su entorno idílico. Algunos dejaron sus trabajos, incapaces de soportar los recuerdos, mientras otros permanecieron esperando que el tiempo aliviara el dolor. Con el paso de los años, la historia de Rachel se convirtió en una advertencia. Los medios volvieron al caso en documentales y reportajes, explorando las dinámicas peligrosas de relaciones que parecen perfectas desde afuera. Sus amigos hablaban a menudo de su vibrante personalidad, su amabilidad y los sueños que tenía para su futuro, asegurándose de que su memoria permaneciera viva. Las preguntas persistían, dejando un eco inquietante. ¿Alguien pudo haber intervenido antes? ¿Había señales de que la vida de Rachel estaba en peligro antes de que viajaran a Fiji? Su muerte pudo haberse evitado si David hubiera buscado ayuda para los problemas de ira e inseguridad que lo consumían. El juicio y sus consecuencias permanecieron como un recordatorio escalofriante de la oscuridad que puede acechar detrás de una fachada perfecta. Lo que comenzó como una celebración de amor en un paraíso terminó en una tragedia inimaginable, dejando a ambas familias enfrentando las devastadoras consecuencias por el resto de sus vidas. Rachel, quien alguna vez fue un faro de esperanza y creatividad, se convirtió en un símbolo de las muchas víctimas de relaciones abusivas que no logran escapar a tiempo. Sus amigos y familiares se comprometieron a honrar su memoria a través de campañas de concienciación, asegurándose de que su historia no solo fuera un recordatorio de lo que se perdió, sino también una advertencia para otros. Los programas dedicados a la violencia doméstica crecieron gracias a las iniciativas de los Keller, quienes viajaron incansablemente para dar charlas y apoyar a sobrevivientes de relaciones tóxicas. Grace y Thomas hablaron abiertamente sobre el dolor de perder a su hija, esperando que su testimonio ayudara a salvar vidas. A pesar de todo, la ausencia de Rachel era un vacío que nunca se llenaría. Para el resort en Fiji, los intentos de volver a proyectar una imagen positiva fueron difíciles. A pesar de renovaciones y esfuerzos de marketing, la historia de Rachel seguía ligada al lugar. Los empleados que quedaron en el resort lo recordaban como una cicatriz en su memoria colectiva, un recordatorio de que incluso en los escenarios más hermosos, el peligro puede acechar. Con el paso de los años, David Keller permaneció encarcelado, cumpliendo su condena sin posibilidad de libertad condicional. En prisión, las entrevistas con psicólogos y periodistas intentaron desentrañar las motivaciones detrás de sus actos. Aunque reconocía su culpabilidad, las respuestas nunca parecían suficientes para explicar la magnitud de su violencia. Para el público, su imagen se convirtió en la representación de cómo los celos,
el control y la inseguridad sin resolver pueden transformarse en tragedia. Rachel Keller continuó siendo recordada como alguien que iluminaba la vida de quienes la rodeaban. Sus amigos compartían historias sobre su bondad y sus sueños de construir una vida llena de posibilidades. Documentales y artículos escritos sobre su vida se enfocaron en las señales que otros podrían identificar en situaciones similares, tratando de convertir su trágica muerte en una lección. A pesar de todo, las preguntas seguían resonando. ¿Podría alguien haber ayudado antes de que fuera demasiado tarde? ¿David pudo haber buscado ayuda antes de dejarse consumir por su ira? ¿Qué señales se pasaron por alto en los momentos que llevaron a ese fatídico viaje? Estas incógnitas, aunque sin respuesta, siguieron siendo un tema de reflexión para quienes se enfrentaron a la historia. Lo que quedó fue el recuerdo de una mujer cuyo futuro se vio truncado por una relación tóxica que nadie logró detener. Rachel Keller, para quienes la conocieron, era mucho más que la víctima de un crimen terrible. Era un espíritu vibrante y amable cuya pérdida dejó un impacto duradero en todos los que la amaron.